El conocimiento es el producto del trabajo mental o el esfuerzo que se hace por abandonar la subjetividad y alcanzar la objetividad. Esta condición es posible por dos actividades culturales relativamente recientes, la ciencia y la filosofía, es decir, por el pensamiento racional. Hoy nos queda claro que no podemos alcanzar la objetividad total. La verdad es más un concepto del ámbito religioso, es decir, dogmático, que del ámbito de la ciencia y la filosofía. Por eso hoy, más que hablar del conocimiento de la realidad, se habla de su interpretación. Ya desde Kant sabemos que no podemos tener acceso absoluto a la realidad. Tenemos acceso solamente a lo que nuestros sentidos y parámetros mentales nos lo permiten. Es a lo que él se refería como el noúmeno o la cosa en sí. Por el contrario, el fenómeno o la cosa para sí es a lo que sí podemos acceder con nuestros sentidos y modelos mentales. Es a eso a lo que llamamos el conocimiento de la realidad. Pero la interpretación de la realidad no es la misma para todos los sujetos. Estos se desenvuelven en diferentes tiempos, espacios y sus vivencias no son iguales, ya que varían en función de las costumbres, los valores, los idiomas, la clase social y su entorno natural y cultural. Por esta condición, el conocimiento objetivo de la realidad se construye desde la perspectiva del sujeto y no como un punto de referencia absoluto. El ser humano, antes que racional y científico, es un ser emocional y sensorial. Así, pensamiento y sentimiento, pasión y razón, corazón y cabeza no son una dicotomía insalvable. Antes bien, son dos procesos que van juntos. Decía el filósofo de Treveris, el espíritu siempre viene embarrado de materia. En este sentido, el ser humano se diferencia de un ordenador, ya que antes que ser puramente racional, autónomo y calculador, es alguien que siente, se emociona, imagina, sueña, tiene voluntad e intereses propios y de grupo. Por tanto, es un ser subjetivo, ideológico y con sesgo cognitivo, y nadie puede escapar de ello. Por eso, detrás de todo discurso, por más racional y verdadero que parezca, siempre será necesaria su adecuada interpretación. Esa es la gran enseñanza metodológica que nos legó Marx, Nietzsche y Freud, y que aún no hemos terminado por comprender el gran significado de estos para el conocimiento de la realidad social. De todo lo anterior, ¿se deriva que no podemos acceder a un pensamiento racional y objetivo? No. Lo que queremos decir es que debemos ser muy cuidadosos y críticos ante los discursos, que debemos interpretarlos antes que aceptarlos. Es decir, los mensajes que se difunden, ¿quién los difunde? ¿Con qué intención? ¿A qué intereses corresponde y cuál es su contexto? Ya que no existe texto sin contexto, como dice el presidente de la República. En ese sentido, no solo debemos cuestionarnos la percepción, sino a quienes construyen la percepción. En las actuales sociedades industriales y de consumo, a diferencia de las sociedades tradicionales de corte mitológico y religioso, en donde las concepciones del mundo se heredaban culturalmente, se ocupa estandarizar, al igual que las mercancías y servicios, también las ideas y mensajes, y se han creado los medios de comunicación masivos para ese propósito, los cuales tienen la intención de uniformizar a la sociedad, para que grandes conglomerados como son los pueblos y naciones funcionen y sirvan a los sistemas económicos, sociales y políticos en turno. De esta forma, el lingüista Noam Chomsky desarrolló el concepto de mentefactura o la fábrica del consenso como una forma para entender dicho fenómeno. Así, los medios de comunicación masivos se han convertido en pieza clave y fundamental de nuestra era moderna y han servido para mantener el control de la población e inclusive para sostener los regímenes políticos o para su derrocamiento. No es casual que el mundo moderno se creó después del advenimiento de la imprenta. De esto, en el mundo no pasaba nada. Había una verdad única establecida, una clase social clerical gobernando por siglos y no existía la movilidad social. En México, en las décadas pasadas en que imperó el régimen neoliberal, los medios de comunicación construyeron una narrativa a la medida del régimen, en donde el libre mercado, eufemismo de hombres de negocios, deberían actuar a sus libres fuerzas. Esto, por supuesto, es un mito.
mito que el mismo creador de la teoría del libre mercado, Adam Smith, tuvo que corregir al decir que cuando los hombres de negocios se juntan, no es propiamente para convivir, sino para fijar los precios del mercado. Y esta es también la esencia de la crítica que hicieron los marxistas, institucionalistas y keynesianos al liberalismo económico, que el mercado no se regula solo, ocupa del Estado como representante del pueblo para que funcione. Para cambiar esta narrativa, era necesario crear un medio de comunicación igual de poderoso que los existentes, o mejor aún, otro de mayor magnitud. Este es el significado de la mañanera como política pública. La mañanera informa diariamente a más de 10 millones de personas y sus contenidos son temas de réplica de medios independientes y de influencers durante el día. El mismo AMLO ha sido reconocido como el streaming más visto de habla hispana en YouTube. Pero la mañanera es más que eso. Es el espacio de gestión y decisiones ejecutivas en la plaza pública, ya que constantemente da órdenes desde allí a su gabinete. También es un espacio de rendición de cuentas, ya que ahí se ventilan acciones, estadísticas, avances de gobierno, etc., con sus respectivas réplicas y contrarréplicas. Es también un espacio de posicionamiento ante el mundo y la tribuna desde donde se implantan valores y actitudes ante lo público. Es decir, es el espacio por excelencia de la regeneración nacional que tanta falta hacía. La creación de la mañanera en México es el equivalente a la invención de la imprenta en la Alta Edad Media. Así como entonces, aquí había una verdad única, propagada por los principales y más grandes medios de comunicación. Manipulaban y engañaban a diestra y siniestra, y en eso llegó Andrés con su mañanera y el negocio se le cebó. Por tanto, la mañanera es una política gubernamental que debe ser impulsada por quien debe continuar el sendero ya trazado. Hasta la próxima.